ya había sido divulgada en las redes sociales, mientras que un bloguero en Estados Unidos y otro en Cuba continúan presos por el contenido de sus denuncias contra gobernantes. La falta de transparencia y acceso a la información pública siguen siendo la norma en Argentina, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega mantiene el secretismo absoluto, pese a la ley de acceso a la información pública que obliga al Estado a divulgar sus actividades. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro aumentó las restricciones a los medios y las redes sociales con censura directa, mientras sigue aplicando censura indirecta a los periódicos con restricciones administrativas, no permitiéndoles importar papel y otros insumos. En Argentina, el gobierno de Cristina Fernández continúa restringiendo la publicidad oficial para castigar a medios críticos y otorgando esa publicidad a medios afines al gobierno. Esta práctica sigue extendiéndose en países como Bolivia, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá. Se suman a estos excesos contra la libertad de información la concentración de medios en manos del Estado. En Bolivia, desconocidos siguen comprando medios privados e independientes que enseguida se vuelcan al servicio del gobierno, y en Argentina y Nicaragua los gobiernos siguen ampliando el número de medios que se utilizan para hacer propaganda. No todas son malas noticias para la libertad de expresión y de prensa en el hemisferio. En Jamaica, el Congreso aprobó reformas descriminalizando la difamación. El Tribunal Constitucional de Costa Rica declaró culpables a la Fiscalía y Policía Judicial de violar los derechos a la intimidad y secreto de las fuentes en un caso de espionaje y contra periodistas. Y en Paraguay, el Senado aprobó un proyecto de ley de acceso a la información. Además, el gobierno canadiense dejó sin efecto un proyecto de ley sobre vigilancia en la Internet que afectaría el derecho a la privacidad y a la confidencialidad de las fuentes. Finalmente, la angustiante situación de los periódicos socios de Venezuela y el derecho de los ciudadanos de esa nación a la información generaron las más altas muestras de solidaridad de los delegados de esta reunión, que empezó y culminó con una exhortación a concretar el envío de papel periódico que ayude a los diarios impresos venezolanos a superar el bloqueo gubernamental y seguir adelante en su labor informativa en un momento determinante para las instituciones democráticas del país. Hasta ahí, señor presidente, lo que se desprende de los informes presentados a esta asamblea. Muchas gracias, David. Está a consideración el informe sobre las conclusiones de esta asamblea. Le da la palabra ahí el expresidente Jaime Mantilla. Señor presidente, señores, me da la impresión que a veces las conclusiones no reflejan el sentido de las resoluciones que se toman. Yo tengo algunas observaciones a las conclusiones que David Hume ha leído. En el tercer párrafo dice: las agresiones y restricciones de la cobertura periodista fueron norma en este semestre, particularmente en Venezuela, Brasil y Colombia. Creo que en el Ecuador es donde la norma se ha acrecentado, entonces solicitaría que se ponga Ecuador y Colombia. Igual en el quinto párrafo, el acoso judicial. Justamente el señor Bonillo no pudo venir, el caricaturista, porque tiene problemas, obviamente, de todo el sistema de transporte, etcétera, pero no pudo, para que ustedes conozcan, aunque en el informe de Ecuador se evidenció claramente el acoso judicial del que él es víctima. Por eso en la quinta párrafo deberían poner también Ecuador. En el séptimo párrafo, penúltimo de la primera página, dice: la falta de transparencia y acceso a la información pública siguen siendo la norma en Argentina, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega mantiene el secretismo absoluto pese a la ley de acceso a la información pública que obliga al Estado a divulgar sus actividades.
Yo lo cambiaría a ese párrafo por lo siguiente: la falta de transparencia y acceso a la información pública siguen siendo la norma en Argentina, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Ecuador y Nicaragua, donde algunos gobiernos, porque no solamente es el presidente Ortega, algunos gobiernos mantienen el secretismo absoluto pese a la vigencia en sus países de las leyes de acceso libre a la información. La situación, especialmente en los gobiernos relacionados con el bolivarianismo, es esa exactamente. Finalmente, en el primer párrafo de la segunda página incluiría también el nombre de Ecuador en el primer párrafo, que dice la restricción de la publicidad. Y finalmente, en el segundo párrafo de la segunda página, donde se dice que se suman hechos de excesos contra la libertad de la concentración de medios, en Bolivia desconocidos deben comprar los medios privados de independencia que enseguida se vuelven al servicio del gobierno, y en Argentina y Nicaragua los gobiernos siguen ampliando el número de medios que se utilizan para hacer propaganda. Bueno, en Ecuador el gobierno ha ampliado notablemente el número de medios de los que no tenían. Entonces también se debería incluir el nombre de Ecuador en dicha conclusión. Gracias, señor presidente. Gracias por la sugerencia. Si entiendo bien, para hablar de eso. So, on this? No, but on the proposal. No, so, let me finish this. Estamos de acuerdo con agregar Ecuador en todas esas cosas. Y los comentarios sobre el séptimo párrafo también. Listo, adelante. Ok. Solo Quintana de Venezuela, en la misma línea de lo que se comentó anteriormente, en el párrafo 5 solicitamos que se añada también a Venezuela, debido a que el acoso judicial, sobre todo en los últimos meses, ha sido evidente, sistemático, por parte de los tribunales venezolanos e inclusive de la Fiscalía venezolana contra los periodistas y los medios de comunicación. Y en el párrafo 7, en referencia a la falta de transparencia y acceso a la información, también solicitamos incluir a Venezuela y estamos de acuerdo con la redacción presentada a la mesa en la exposición anterior. Incluso en el caso venezolano es mucho más grave, porque no solamente se trata de una ley que garantiza el acceso a la información, sino que hay un artículo constitucional, es decir, en la Constitución es un artículo que expresamente señala que es una garantía de los ciudadanos el acceso a la información y que el Estado está en la obligación de permitir el acceso a la data, a la información y a los files que maneja el gobierno en cualquier materia. Entonces, incluso hay una violación constitucional en cuanto a la prohibición que existe actualmente en Venezuela de permitir el acceso a la información. Entonces sería incorporarla en el párrafo 5 y en el párrafo 7. Muchas gracias, presidente. Gracias. Ahora sí. Sí. Thank you, Mr. Chairman. On the Caribbean section of that, no, there's not really a Caribbean section, where it says not all news is bad for freedom of expression, Jamaican Congress passed reforms for decriminalizing defamation. I think it's worthy of note here. We've got to give credit where credit is due. The Grenadian government passed their new law on electronic defamation, and there were 3 clauses that met with opposition from the journalists and the media associations around the Caribbean, and the government actually listened to them and withdrew those clauses. So I think it is important to give credit for that and make mention of that in the conclusions. Thank you, Chris. Yes. David, tomaste nota. Okay. Sigue a consideración las conclusiones. En el primer párrafo hay un problema de redacción que corregir. David, en el primer párrafo hay un problema de redacción.
dice un claro retroceso a la libertad de expresión. ¿Será un claro ataque o un claro retroceso en la libertad de expresión? A la libertad no. El segundo párrafo mezcla países donde ha habido asesinatos con países donde ha habido solamente restricciones legales y acoso. Me parece que hay que separar en el tercer párrafo, sí, los países donde ha habido asesinatos de los países donde los problemas no han llegado al grado del asesinato. En Argentina, Perú, México y Honduras, la situación de México y Honduras con asesinatos debe ser separada, y de todos los países donde hubo asesinatos de periodistas, separada de los otros. Y finalmente, el último párrafo dice: la angustiante situación de los periódicos socios de Venezuela. Yo diría de los periódicos independientes, no nos preocupa que sean socios o no de la CID. Gracias, Raúl. Está clara la aclaración para el primer párrafo, problema de redacción, pero el tercer párrafo, habría que re-redactar, porque lo está proponiendo separar, sí, separar los países donde hubo agresiones físicas. Ricardo está preparando para ese tercer párrafo una redacción que es superior. Y lo último, los medios independientes en vez de los medios socios. Está claro. Sigue a consideración las conclusiones. Si no hay más observaciones, damos por finalizado y aprobadas las conclusiones. Muchas gracias, David, por el trabajo. Y ahora le cedo la palabra a la presidenta Valentine para que siga adelante con la sesión. Thank you very much, Mr. Chairman. I now call on the Resolution Subcommittee Co-Chairman Christopher Barnes, Bill Roberts, and Juan Pablo Llanes to present the resolution. Bien. La Comisión de Resoluciones analizó los proyectos de resoluciones y a varios de ellos se le hicieron pequeñas modificaciones, así que espero que hayan leído la versión final, que es la que vamos a discutir ahora. Tenemos una resolución de Argentina 1, se llama, se somete a consideración de la sala. Argentina 1 y Argentina 2. Si no hay observaciones, se dejan como están. Luego damos por aprobadas las resoluciones sobre Argentina. Viene la resolución de Bolivia, que se somete a consideración. No hay observaciones, la dejamos así. Enseguida viene el Caribe. Queda entonces como está la del Caribe. Pasamos a ver la resolución de Ecuador. Dale Mantilla. En función de darle más contexto a la resolución, yo sería partidario de que en el primer párrafo, donde dice: considerando que el gobierno del Ecuador ha optado por desconocer las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impedir el encarcelamiento de opositores, creo que esa palabra, impedir el encarcelamiento de opositores, no corresponde realmente. Yo cambiaría por lo siguiente:
El gobierno del Ecuador ha optado por desconocer las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar los derechos humanos. Porque no solamente las medidas cautelares van para impedir la prisión, que puede tener razón o no, las cautelares son hasta que se resuelva realmente. Y en esa forma, ese primer párrafo estaría de acuerdo con el primer párrafo de la parte de la resolución propiamente dicha, donde dice: insistir al gobierno, presión por Rafael Correa, para que respete la competencia jurídica del sistema interamericano y adopte las medidas cautelares prestadas por la Comisión que protegen las garantías fundamentales de ciudadanos de Ecuador que han denunciado ser víctimas de violación de sus derechos. Justamente en esa forma se pone de acuerdo el primer párrafo de la primera sección con el primero de la segunda. Considerando que el gobierno de Ecuador ha optado por desconocer las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar los derechos humanos de los opositores. No, de los ciudadanos. Es que no necesariamente tienes que ser opositor. El ciudadano tiene derechos humanos. Sí, pero las medidas cautelares se refieren A los ciudadanos, a varios. En este caso, del informe del Ecuador, específicamente trata el caso del señor Villavicencio, etc. Pero hay muchos otros que también están en ese problema. Entonces, por eso sería de generalizarse de los ciudadanos, porque tampoco ataca solo a los opositores o a los llamados opositores. son todos periodistas, ¿no? No necesariamente. No necesariamente, pero solamente contra los periodistas. El uno es un abogado. Un comentario sobre eso. Yo estoy de acuerdo con esto del llamado de estos gobiernos a los periodistas independientes como opositores. Nosotros estamos recogiendo ese lenguaje que ellos les conviene poner, es decir, en estos países los periodistas son independientes del gobierno, que tratan de informar de forma independiente sobre todas las cosas que pasan, pero como al gobierno no les gusta lo que informan, el gobierno los califica de opositores, pero no necesariamente son opositores, algunos lo serán, pero la mayoría son independientes, quieren ejercer el periodismo profesional de manera independiente. Al calificarlos de opositores, el gobierno lo que trata es de transformarlos en partidos políticos, como si fueran partidos políticos, y deslegitimar su credibilidad llamándolos opositores. Entonces yo estoy de acuerdo con que la palabra opositores no es tomar el lenguaje de los gobiernos que hacen eso. Creo que Danilo tiene mucha razón. Podríamos poner, perdón. Yo estaba ahí, acabo de ver, yo creí que estaba. La idea, Claudio, sería entonces, cambiaría yo, salvaguardar los derechos humanos de periodistas independientes y ciudadanos. Porque es real, los opositores somos todos los que no pensamos como el señor. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo en poner para salvaguardar los derechos humanos de los periodistas independientes. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Todos son ciudadanos, los periodistas y los no periodistas. Son ciudadanos. Asdrúbal Jueganí. El desacato a las medidas cautelares, tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana, no solo afecta a la víctima que en el momento es beneficiaria de esa medida, sino que es una suerte de desconocimiento del derecho de protección y tutela que tienen todas las personas. Yo creo que bastaría con eliminar la adjetivación total, creo que terminar en humano, o sea, el desconocimiento de derechos humanos. Porque en definitiva esta es una práctica que ya se está haciendo recurrente. Por eso Venezuela inclusive se retiró del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Por eso Colombia acaba de
expresar también su desacato frente a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una suerte de enfermedad que efectivamente está afectando a la columna vertebral de la experiencia democrática. Danilo. En realidad, ya no sé ni cómo presentarme. Que Pachito era medio largo ya, ¿no? Danilo Arvilla, Montevideo, Uruguay. Voy a hacer una pregunta, esto no tiene que ver con ninguna resolución, pero tiene que ver con todas. Dice, la reunión de medio año de la CIP resuelve. ¿Quién resuelve esto? Acá se habla de violación de constituciones y de esto. Empecemos por saber la nuestra. ¿Quién resuelve esto? ¿La Junta de Directores o la Asamblea General? Esto no es una Asamblea General. Y si es una Junta de Directores, no se ha pasado ni lista. Entonces, esto es. Habría que poner que resuelve la Comisión de Libertad de Prensa y Delegados, y eso no está previsto en el estatuto, o estamos hablando fuera de la cosa. Y es grave, porque incluso en la reunión de medio año, aquí se modificaron los estatutos. No sabemos quién lo resuelve, en Cádiz, por ejemplo. Pero perdón, en todas las reuniones de medio año que ha habido desde que yo vengo a la CIP por el club, ¿qué se dice cuando hay resoluciones? ¿Qué se dice? Yo creo que se decía la Junta de Directores. Creo. Sí. La Junta de Directores, la reunión de la Junta de Directores se eliminó hace más de 12 años de la reunión de medio año. Desde que se le eliminó la reunión de la Junta de Directores, todas las reuniones de medio año aprueban las resoluciones con voto de los socios activos. ¿Sí? No es estatutario. Acá el estatuto dice, las resoluciones y recomendaciones serán aprobadas en sesiones privadas y serán sometidas por las distintas comisiones a la Comisión de Resoluciones de la Junta de Directores o de la Asamblea, según sea el caso. Seguirán el trámite que señalan los estatutos y el reglamento de la CIP antes de convertirse en decisiones de la CIP. Es decir, en relación, inciso tercero del artículo, ahí se equivoqué, el artículo tercero de comisiones, dice el inciso tercero, es el segundo del ya lo leí. En relación con las resoluciones y recomendaciones, los miembros de las comisiones darán por sentado que dichas resoluciones y recomendaciones no deben ser divulgadas sino hasta después de ser presentadas a la Junta o a la Asamblea. Señores, nosotros acá estamos hablando de que Juan, Pedro, Diego violan las constituciones. Esta es nuestra constitución, pero hoy no pasa nada, se da la figura que lo aprueba la Comisión de Asamblea, aunque no es estatutario, pero es una figura. Pero acá, en una reunión de medio año, modificamos el Estatuto de Cádiz y hago hincapié en esto. ¿Por qué? Yo no sé si este estatuto incluso rige. Lamento complicar, pero es así. Sí, el problema es que la complicación supondría que ninguna resolución es válida, tendríamos que disolver esta reunión, así que pongo en consideración de la Asamblea la disolución de la reunión. No, aquí no hay ninguna asamblea, es una reunión de amigos, nada más. El estatuto es clarísimo. Ha habido un error gravísimo durante todos estos años, y lo que se podría hacer es invertir
O sea, primero hacer la reunión de la Comisión de Libertad de Prensa, después la del Comité Ejecutivo, y que el Comité Ejecutivo apruebe estas resoluciones. Pero si no, estas resoluciones no las aprueba nadie. Un grupo de socios reunidos espontáneamente, sin convocatoria formal ninguna. Con los debidos respetos, existe una convocatoria para asamblea de medio año de la CIP que está publicada y que nos han entregado en este resumen. Dice claramente que se convoca a todos los socios a la asamblea de medio año en Barbados. Eso lo dice inclusive el schedule este. Uno. El que en este momento haya menos socios que otro lado, no quiere decir que la reunión desde el punto de vista no se está realizando. Aquí existe un número de socios que le dan el peso para tener la convocatoria y estar reunidos. Si no, todo el viaje nuestro habría sido absolutamente inútil. Y habrían sido inútiles los últimos viajes de los últimos 32 años que muchos de nosotros hemos venido sosteniendo. Yo es la primera vez que veo que se cuestione una reunión en que se presenta por parte de la Comisión de Libertad de Expresión las resoluciones y conclusiones a las que han llegado los dos comités en base de los informes que cada país ha presentado. ¿Ante quién presentaron los informes de cada país? Perdón, los informes que se presentó en cada país fueron convocados todos los socios que están aquí presentes. Perdónenme, fue así, a tal punto que habíamos en algunos momentos más, estamos aquí, estaba abierta la cosa. Yo creo que estamos armando un problema en algo que no existe, o sea... Toda la vida ha sido parte de la Comisión de Libertad de Prensa que se presenta en tanto que país por país. Danilo, ¿puedes hablar con un micrófono para que traduzcan y te entienda la presidenta? Espérate, ya te llevo, Danilo, porque yo sé que es difícil para ti. Danilo Arruilla. Primero, en los 32 años no ha sido así como dice él, y tendríamos que buscar a ver cuándo se dejó de decir que la Junta resolvía esto. No lo tengo claro, pero tampoco en los últimos 12 años. Pero hay una cosa, acá los informes se presentan a la Comisión de Libertad de Prensa, integrada y abierta. Eso ha sido la parte principal. La Comisión de Libertad de Prensa, además, propone a la Comisión de Libertad de Prensa, integrada y abierta, el informe país por país, que es lo que se acaba de hacer, y se aprueba. Es decir, en función de esos informes hay unas conclusiones de la Comisión de Libertad de Prensa que se aprueba, se propone y se aprueba. Lo otro, las resoluciones, el estatuto es claro. Y por el momento hemos sido muy celosos de eso. Entonces, algo tenemos que decir, no se puede decir, y la reunión de medio año dispone. Ese es el asunto, porque además tenemos que ser muy celosos, porque, es decir, yo ahora recuerdo, y cito nuevamente, que en una reunión de medio año hasta se modificó un estatuto, y seria y gravemente se modificó un estatuto. Y sobre eso, en su momento, nos extenderemos muchísimo más. Pero entonces algo tenemos que hacer. Es decir, no perdamos pie. No perdamos que alguien mañana se pueda levantar y pueda decir, no es así. Es decir, respetemos nuestros estatutos, es nada más que eso. Y si no, bueno, si esto es una asamblea, como dice el señor Mantilla, que fuera mi pregunta, pongamos, la asamblea de medio año dispone. Si se acuerda acá, es decir, yo creo que no es lo que debe hacerse, pero Señor presidente, sí. Una última observación. Jaime Mantilla, diario Hoy, Quito, Ecuador.
el que habló anteriormente fue don Danilo Hervilla, Búsquedas Montevideo. ¿Sí? Ya. Bueno, en los documentos que están aquí en la mesa de atrás y que todos tenemos en las manos, dice lo siguiente, muy claramente. Sociedad Interamericana de Prensa, reunión de medio año de la sociedad, supuestamente, resoluciones, en lo que dice resoluciones, conclusiones, en lo que dice conclusiones. Y dice en la parte baja, este informe no será un documento oficial de la CIP hasta que sea aprobado por la reunión de medio año. Discúlpenme, señores, en este momento estamos en la reunión de medio año. Y en este momento estamos en una reunión de medio año para aprobar una serie de documentos, como ha sido no solamente la tradición, sino como ha sido lo que la base de la convocatoria. Entonces, por favor, yo creo que estamos armando una tempestad en un vaso de agua que no vale la pena. Yo quisiera que, siguiendo la tradición, terminemos de aprobar las conclusiones y las resoluciones y punto. Ahora, si es que hay alguna persona... Perdón. Tiene la palabra. Ricardo Lizardo, Costa Rica. Esta es mi primera participación en una asamblea, una reunión de medio año. No tengo claro el contexto jurídico, pero yo apelaría, no sé si a Ludo Araguiar o a las personas que tienen formación jurídica, para que le encuentre salida a este entuerto, porque me parece que las conclusiones son muy importantes. Es demasiado peligroso el momento que estamos viviendo en América Latina. La resolución tiene, a mí me agrada la contundencia, particularmente con lo de Ecuador y especialmente con lo de Venezuela, que me es tan importante. Y yo no creo que el señor Correa o el señor Maduro estén al tanto de la condición jurídica, de la calidad de esta asamblea, para desconocer el pronunciamiento, la declaración. Lo que creo que lo importante de esto es el fondo, y esta declaración tiene que tener amplia difusión, ojalá la más profunda posible en todos los medios de comunicación del continente. Y apelo, como dije antes, tal vez a Ludo Araguiar, a ver si hay alguna forma de subsanar esto, si es que hay algún encuentro, porque la última predicción del querido delegado de Uruguay parece que no lo existe, pero digo que aquí lo importante es que esto se dé a conocer. Es demasiado trascendente lo que se dice aquí, y creo que para eso porque nos reunimos. De otra manera, pues no haríamos venido a hacer absolutamente nada. Sí, me pide la palabra Raúl y después tú. Las formalidades hacen a la sustancia en todas las cosas. Si nosotros no comenzamos por respetar las normas que nos dictamos, poco podemos pedir a los demás. De manera que si esto no hubo una convocatoria formal a la Junta de Directores, esto no es Junta de Directores. Si no hubo una convocatoria formal a una asamblea, no es una asamblea. Es así, y además los estatutos son claros, cómo se debe convocar, las convocatorias, qué valor tienen. Me parece que el camino es decidir todo y que la presidenta de la sociedad haga conocer como resolución de la CIP, porque la presidenta tiene las facultades estatutarias para hacer propio todo esto y hacerlo público todo, sin violar ninguna norma del estatuto. Y me parece que es la solución, y que atento a los errores que hemos cometido, en el futuro los usaremos. Y ensayemos esta manera de que sea la presidenta la que hace suya todas las resoluciones y declaraciones y se den la publicidad por ese camino. Perdóname, voy a ver si puedo conducir esto de una manera razonable. Lo que dice Jaime en cuanto a que este individuo convoca una asamblea, nos dice mid-year meeting, o sea, reunión de medio año, ¿no? Reunión de medio año. Es decir, todo esto no se había cuestionado en el pasado, donde hacíamos reuniones de medio año y sacábamos esas resoluciones de los medios años. Muy bien, no importa. La cuestión es que yo personalmente creo que no podemos no adoptar las resoluciones, porque si no, no nosotros, sino todos los que han venido aquí, si hubieran sabido
no se hubiera podido discutir las cosas y sacar conclusiones o resoluciones, realmente yo creo que no hubiera venido nadie, yo mismo no hubiera venido en ese caso. Entonces, respetando que está desafiado con argumentos el procedimiento legal interno, digamos, de la CIP para emitir estas resoluciones, yo creo que lo que propone Raúl puede resumirse en que, en vez de decir la reunión de medio año de la CIP resuelve, la CIP resuelve. Y luego se emitan estas resoluciones como que la CIP, y en este caso sería o la presidenta de la CIP o el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, resuelven luego de consultar con los socios los mismos contenidos que están aquí. Eso, por eso, con la CIP, con la Comisión de Libertad de Prensa y la presidenta. Pero que sí, me parece que hay que adoptar estas resoluciones, porque si no sería bueno, veremos en el futuro, veremos cómo lo haremos, pero en este caso la gente ya vino, ya está todo hecho, ya no, me parece que no. Pero gracias, presidente. Sí. Tendríamos que comenzar por respetar las cosas como deben ser. Parece normal que se le hubiese preguntado por guía de opinión al presidente de la Comisión Legal. Es lo que normalmente no pasa en la mayoría de comisiones y actividades en donde se bordean temas legales y simplemente no se le pregunta al asesor legal de la CIP. Yo expliqué en una reunión que sostuvimos en estos días que si uno revisa los estatutos de la CIP, el poder total está en la Asamblea de los Socios. Las facultades de disposición totales están en la Junta de Directores. Pero a la vez se dice que el Comité Ejecutivo puede decidir todo aquello que está en manos de la Junta de Directores, y al final el presidente de la CIP decide en nombre de todos, por todos, y también lo puede hacer el presidente del Comité Ejecutivo. Es un problema trágico. Ahora, lo cierto es que yo también debo señalar lo siguiente, porque se ha argumentado en más de una oportunidad, cuando yo he hecho alguna observación de carácter jurídico formal, que no, que es que en la sociedad tenemos un derecho consuetudinario que se ha forjado a lo largo del tiempo. Yo admito la fuente consuetudinaria. Si eso es así, esta práctica reiterada de derecho que ha tenido lugar a lo largo de más de una década se consolida como válida desde el punto de vista jurídico. Ahora, que se reúna cada 6 meses o cada año la asamblea, la que se reúne jurídicamente siempre es la asamblea con los socios. Y la asamblea, para poner una suerte de parámetros, es como la Asamblea Nacional Constituyente de un país, en la que reposan la totalidad de los poderes de constituir y de disolver también a la propia sociedad. Ahora, si se quiere aclarar y se considera que esto no tiene una suerte de formalidad orgánica, lo que cabe es decir la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida en su sesión de medio año, porque tiene sesiones ordinarias o extraordinarias, como en toda compañía. Esto es una sesión de medio año y hay sesiones anuales, se resolvería el tema. Lo otro que correspondería es que simplemente, concluida la reunión, se reinstale el Comité Ejecutivo con las potestades estatutarias que tenga y le dé la bendición a las resoluciones. Pero lo que sí debo decir es que me resulta absolutamente grave que quienes nos observan desde afuera sientan que nosotros mismos hemos cuestionado la legitimidad de las resoluciones que surgen dentro de esta asamblea. Eso lo debe estar celebrando el señor Maduro y lo debe estar celebrando el señor Correa. Muchas gracias. Me resulta gracioso eso. Así que nosotros no apegamos a los estatutos porque Maduro puede pensar algo. Maduro va a pensar lo que quiere, siempre hagamos lo que hagamos. No es un argumento. Eso es una falsedad total. Maduro no se va a formar opinión
por eso. Lo que tratamos de hacer es que nadie pueda decir cosas que no son exactas. Ha habido un error, se subsana, la presidenta tiene todas las facultades para tomar todas las medidas, como se ha dicho, y el estatuto muy claro, de manera que no hay ningún problema en ese camino, para que en lo sucesivo hagamos las cosas como dice el estatuto. Muy bien. Se buscará la fórmula apropiada para no violar los estatutos. Yo pido que sigamos adelante con la discusión de las resoluciones. Vamos a lo sustancial. No, pero esto es sustancial, no nos confundamos con lo sustancial. No nos confundamos con lo sustancial, porque acá, primero, acá la Comisión Legal es una palabra más. Tampoco el dictamen es un dictamen. Y sobre asuntos jurídicos, es decir, todos más o menos entendemos, porque más o menos todos tenemos sentido común. Es decir, y para marcar jurídicamente bien una cosa se necesita sentido común y honestidad. Entonces, no es cuestión así. Y el señor Maduro y los que sean se van a reír de esta sociedad si esta sociedad no respeta sus propios documentos, sus propios estatutos, o si quiere, por ejemplo, electos autoridades violando los estatutos, por ejemplo. Es decir, que es muy violento y que la sociedad y las comisiones de eso. Por lo tanto, respetar los estatutos hay que respetarlos, para que nos respete Maduro y todo el mundo. Van a respetar los estatutos. Sigamos entonces con la discusión de las resoluciones. Quedamos con que, considerando que el gobierno de Ecuador ha optado por desconocer las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar los derechos humanos de los periodistas independientes, seguimos al siguiente considerando, y luego vienen las resoluciones. Quien adopta las resoluciones va a ser la presidenta de la CIC. ¿Hay alguna observación a esta resolución de Ecuador? Sí. Damos por aprobada la resolución de Ecuador y pasemos a la resolución sobre Haití. Se ofrece la palabra sobre la resolución sobre Haití. La damos por aprobada y luego viene la resolución de Perú. ¿Hay observaciones sobre Paco? Señora Presidenta, señor Presidente, buenos días. Hay un tema que se ha tratado aquí en nuestra resolución sobre lo que está pasando con la prensa en algunas regiones del Perú. Pero hay una omisión, yo quisiera que se agregara este punto. En la página 4 de 5. Se trata de lo siguiente: cuando se habla de lo que le está pasando a los periodistas en la región Tumbes, que es nuestra región fronteriza con Ecuador, sí. Exactamente aquí. No, hay 4 páginas, hay 2 páginas. Hay 2 páginas. Estamos en las resoluciones. Tal vez tú te refieres al informe país por país. Está bien, me siento. Muy bien. Respecto de la resolución de Perú, entonces no hay observaciones y la damos por aprobada. Luego viene la resolución sobre Venezuela. No hay observaciones. Allá hay una observación. Sí, Osvaldo Quintana, de Venezuela. En el primer resuelve, fue algo que empezamos ayer en el comité, pero veo que hay un error de tipeo, es una tontería, pero es bueno ponerlo. En la segunda línea dice: el periodista afectado por la violencia del gobierno venezolano, que debería ser, no que deberá ser, que debería ser, el gobierno debería ser el garante de la legalidad y el que la está violentando. De acuerdo, es un error de tipeo, sí. Que debería ser,
debería ser responsable del mantenimiento y sostenimiento del orden público. Si no hay otra observación, damos por aprobada la resolución sobre Venezuela. Y luego tenemos una resolución sobre impunidad, asesinatos o asesinados. Se ofrece la palabra sobre esta resolución. Damos por aprobada. Pasamos a impunidad, Brasil. No hay observaciones sobre impunidad, Brasil, se da por aprobada. Luego tenemos impunidad, México. No hay nada que agregar, la damos por aprobada como está. Luego una resolución sobre impunidad, Perú. La damos por aprobada. Enseguida viene la resolución sobre agradecimientos, que de acuerdo a la tradición la voy a leer íntegra. Considerando que el comité anfitrión de la reunión de medio año en la hospitalaria isla de Barbados, encabezado por Vivian Ann Gittens, de The Nation Publishing, integrada por Harold Hoyt, también de The Nation Publishing, Anthony Bryan, de The Barbados Advocate, y Jewel Ford, de la Asociación de Periodistas de Barbados, así como Roy Morris, de The Nation Publishing, Don Thomas, de la firma One Caribbean Media Limited de Puerto España, Trinidad, Bernard Phillips y Andrea Cadogan, de la Autoridad de Turismo de Barbados, Dominic Boburn, de Starcom Network Incorporated, Barbados, y Christopher Barnes, de Cleaner, Kingston, Jamaica, trabajó con acierto, dedicación y generosidad para propiciar un magnífico ambiente que resaltó el relieve especial de nuestra organización. Considerando que la reunión de medio año en Barbados recibió el apoyo generoso de las siguientes personas y organizaciones: One Caribbean Media, The Nation Publishing Company, Starcom Networking, Schultz Communications Incorporated, The Barbados Advocate, The Gleaner Company, The Durango Herald, Valentine Communications Inc. y la Autoridad de Turismo de Barbados. Considerando que el viernes, en la primera sesión del programa de seminarios Fuentes de Ingresos expandiendo el poder de monetización de videos, los panelistas Juan Luis Alonso, del Grupo Prisa, Madrid, España, y Adrián Segovia, del diario AS de Madrid, España, expusieron ante un salón lleno de nuestros delegados conceptos innovadores de gran utilidad para las empresas periodísticas modernas, y que además contaron con el aporte destacado de Fernán Molinos, de la prensa Ciudad de Panamá, en el papel de moderador. Considerando que también el viernes el profesor Carl Watson, historiador de gran prestigio por sus investigaciones en el área del Caribe, dirigió un recorrido de nuestros delegadas y delegados por sitios relevantes de la ciudad de Bridgetown. Considerando que por la mañana, en la segunda sesión de seminarios, Diego Covelo Rodríguez, Lázora, Madrid, España, y Rosario Enríquez, del Nuevo Día de San Juan, Puerto Rico, condujeron una sesión aleccionadora sobre la evolución de la información en las plataformas digitales y destacaron estrategias editoriales exitosas en este ambiente de cambios constantes, contando además con los comentarios atinados del moderador Francisco Vázquez, Orient Circles, Atlanta, Estados Unidos. Considerando que el tercer seminario del programa realizado el viernes por la tarde bajo el título Estrategias para la recuperación de anuncios de publicidad, los panelistas Marco Enríquez de Advenet, Madrid, España, y Julio Bazán, de la Asociación Mexicana de Editores de México, DF, México, mostraron un alto grado de conocimiento y experiencia al hablar de cómo las empresas periodísticas están tratando de recuperar en las nuevas plataformas de contenidos el control del negocio de los avisos clasificados y otros formatos publicitarios, y que además esta sesión fue moderada con acierto por Ernesto Kreiselburg del Día La Plata, Argentina. Considerando que en el último seminario del viernes se ahondó sobre la necesidad de aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la publicidad en las nuevas plataformas de interacción con el lector, teniendo como presentadores a Matthew Sanders, de la empresa Deseret Media Digital, conglomerado de medios que marcha al frente de la digitalización en Estados Unidos, y Javier Ríos,
de la firma NetSonic San José de Costa Rica, con la valiosa actuación como moderador de Armando Castilla de Vanguardia, Saltillo, México. Considerando que la noche del viernes el Comité Anfitrión ofreció una agradable cena para los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo de la CIP en The Chambers Restaurant, bajo el auspicio de Tom Thomas, CEO de One Caribbean Media. Considerando que durante el sábado las sesiones de la Comisión de Libertad de Prensa e Información estuvieron enriquecidas por 3 paneles de gran contenido y significado para la libertad de expresión, y que en la primera de esas sesiones el destacado jurisconsulto británico Lord Anthony Lester, from the Odysseus Trust en Londres, Reino Unido, disertó magistralmente sobre la base jurídico-legal en la que se apoya el reclamo de las organizaciones mundiales de prensa por la imposición velada de la censura a través de la cédula real en Inglaterra, situación similar a la que se vive en algunos países latinoamericanos, lo cual también fue abordado en el panel integrado también por Christopher Barnes, director de The Gleaner de Jamaica, uno de los diarios más prestigiosos del Caribe angloparlante. Considerando que en el segundo panel del sábado, bajo el título Venezuela en crisis, hablan los periodistas, integrado por Claudia Gurizati, de NTN 24 de Bogotá, Colombia, el periodista e investigador Jorge Luis Sierra, becario de Knight International Journalism Fellow, y el honorable alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, se auscultó detalladamente desde perspectivas diversas la gravedad de la situación que vive el periodismo y la sociedad de Venezuela. Considerando que durante el almuerzo del sábado Lord Anthony Lester hizo gala de sus conocimientos como importante abogado constitucionalista de Europa al leer su discurso Seguridad Nacional, la libertad de prensa y la privacidad, lograr el equilibrio, y que Gustavo Mome, primer vicepresidente de la CIP y director de la República, Lima, Perú, cumplió con mucho tino en su papel de moderador. Considerando que en el último panel del sábado por la tarde, 2 directivos de la prensa estadounidense, Anders Gyllenhaal, de McClatchy Newspapers de Washington, D.C., y Bill Roberts, de Durango Herald, Durango, Colorado, abordaron los difíciles problemas del periodismo estadounidense frente a las políticas de seguridad nacional, uno de los temas que dominó la pasada 69 Asamblea General de la CIP en Denver, Colorado, y cuyas consecuencias aún siguen sorprendiendo al periodismo en general. Considerando que las actividades del sábado culminaron con una excelente cena de bienvenida con banda musical y vistosas presentaciones de danza caribeña en el Hotel Hilton Resort Barbados, cortesía del Comité Anfitrión. Considerando que en el inicio de la presentación de paneles el domingo, bajo el título de Concentración de Medios y el papel del Estado, se definieron con mucha claridad los retos que supone a la prensa independiente la incursión de gobiernos populistas en la creación y el control de monopolios informáticos en el hemisferio, con la participación destacada de Asdrúbal Aguiar, de El Impulso Barquisimeto Venezuela, de Edward Seaton, de Seaton Newspapers Manhattan, Kansas, Santiago Cantón, del Centro Robert Kennedy de Washington, D.C., y fue moderado por el ex director de Chicago Tribune y ex presidente de la CIP, Jack Fuller. Considerando que en el siguiente panel del domingo se resaltó la relevancia de los logros alcanzados por la Declaración de Chapultepec con motivo del 20º aniversario de su promulgación el 11 de marzo de 1994 en México, comenzando con una introducción del presidente de la Comisión de Chapultepec, José Roberto Dutriz, de la prensa gráfica San Salvador, El Salvador, seguida de las presentaciones de 2 especialistas en legislación de libertad de prensa, Adrián Ventura, de la Nación de Buenos Aires, Argentina, Eduardo Ulibarri, embajador de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York. El moderador de la sesión fue Alejo Miró Quesada, de la revista Cosas, Lima, Perú, expresidente de la CIP y de la Comisión de Chapultepec. Considerando que el honorable primer ministro de Barbados, Freundel Stuart, dirigió palabras de apoyo y simpatía hacia la causa de la libertad de expresión y la libertad de prensa durante la ceremonia de apertura oficial de la reunión de medio año de la CIP. Considerando que el presidente y editor emérito de The Nation Publishing Company, Harold Hoyte, fue el orador especial durante el almuerzo del domingo y que su presentación estuvo a cargo de otra gran figura del periodismo del Caribe, Oliver Clark, de The Gleaner, Kingston, Jamaica. Considerando que en el panel Desarrollo Económico y Medios de Comunicación en el Caribe, juristas, financistas y periodistas destacados de esa región expusieron a los asistentes una visión precisa y clara de cómo el papel esencial de la prensa
ha sido uno de los motores que impulsan la democracia y el desarrollo en esta región del hemisferio. Las presentaciones estuvieron a cargo de Sir Dennis Byron, del Tribunal de Justicia del Caribe, Puerto España, Trinidad, Damien King, del Instituto de Investigación de Políticas del Caribe de Kingston, Jamaica, y de Ian Durant, del Banco del Desarrollo del Caribe St. Michael, Barbados. En el papel de moderador se contó con la presencia de Oliver Clark, de Kleiner, Kingston, Jamaica. Considerando que en el panel final del lunes, Roberto Pombo, director del Tiempo, Bogotá, Colombia, José María Moreno, del Instituto Internacional de Desarrollo de Medios de Comunicación de Madrid, España, y Carlos Müller, de la Asociación Nacional de Periódicos, ANJ, de Brasilia, Brasil, se analizó con el debido conocimiento y experiencia cómo los medios que producen contenido pueden realizar alianzas para protegerlo del uso indebido a través de Internet, y cómo la opción de crear muros de contenido bajo pago puede ser considerada según las condiciones propias de cada empresa de medios, y que en el papel de moderador se contó con el aporte de Fernando Gómez, de la firma Protec Media de Madrid, España. Considerando que en la noche del domingo los delegados fueron invitados especiales a la residencia oficial del primer ministro de Barbados, Freundel Stewart, y que dicha recepción transcurrió en un ambiente de gran cordialidad y confraternidad, considerando que el personal de la CIP, traductores e intérpretes y técnicos destacados en la reunión de medio año de la CIP, cumplieron sus funciones con gran espíritu colaborativo y de servicio a los asistentes, la reunión de medio año de la CIP, o la presidenta de la CIP, resuelve expresar de parte de la presidenta, sus autoridades, directores y miembros sus más profundos sentimientos de agradecimiento y aprecio a las personas y empresas que contribuyeron y apoyaron esta exitosa reunión de medio año 2014 en Bridgetown, Barbados. Eso es todo respecto de las resoluciones, señor presidente. Muchas gracias, Juan Pablo. Las resoluciones van a ser difundidas por la Sociedad Interamericana de Prensa, respetando en un todo lo que dicen los estatutos. Y quiero, para terminar esta parte de la sesión, agradecer y pedir un aplauso para Fernán Molinos, que trabajó estupendamente en la subcomisión de País por País. Para David Hume, que se tomó el trabajo de leer todos los informes y preparar las conclusiones, una tarea muy difícil, pero que lo hizo correctamente. Y para los copresidentes de la subcomisión de resoluciones, Juan Pablo Illana, Christopher Barnes y Bill Roberts. Le doy la palabra al presidente. Thank you very much, Claudio. We were not going to take a coffee break, but we are going to go ahead to the immediately information on the future sites, which would come supposedly after the coffee break. We're moving very nicely ahead of time here. And I'd like to give the floor to my colleague to my left, Pierre Monaco, who will be hosting the General Assembly in Charleston next year. Pierre. Thank you. We are in the early stages of planning the 2015 General Assembly in Charleston, South Carolina, which is my hometown where our newspaper is. We look forward to having everybody there. Charleston is an old seaport if you know where South Carolina is, just a little above Georgia and a little above Florida, below Washington, D.C. sort of. But it's a beautiful old city. It was founded in 1670s by French Huguenot refugees, like my own family,
and also, interestingly, by the English, many of whom came through Barbados on their way to settling in the Carolinas. It was a big plantation economy. It was growing primarily rice, exported more rice than anywhere else in the world, and it was the fourth largest city in colonial Americas. And it had, unlike most of the colonial cities in the United States, most of our architecture remains, despite having survived two enemy occupations with the British and then with the Yankees, the Union, in the Civil War. The Civil War was started in Charleston, which is sort of interesting. It's a beautiful city. It's become, it's a very big, once again, it's a big seaport. It's probably the fourth largest seaport on the eastern seaboard of the United States. And it's a beautiful place. We look forward to having you there. I think it's having a real renaissance right now, and is probably considered the cultural capital, at least, of the southern United States. It's a beautiful place. We have lovely gardens, excellent restaurants, beautiful architecture, friendly people, and a beautiful countryside. We have, Boeing has recently developed a big presence there and employs about 7,000 people in Charleston in a plant that they assembled probably only about 5 years ago. So they've really ramped up their presence there, and we're hoping we can get them to help us put on the General Convention, General Assembly. I've talked to several of you, many of you, about ideas of things you'd like to see in General Assemblies. What things you think have worked in the past, what you think haven't worked, what you'd like to get out of a host committee. So if there's any ideas that anyone has would like to pass on to me, I'd love to hear them, and we look forward to pulling it off. Thanks. Thank you very much, Pierre. I think we look forward to discovering the unknown delights of Charleston. Now I'd like to turn it over to Fernando Molinos to say a few words about Panama, which will be the site of the mid-year meeting in 2015. Gracias, Presidenta. En realidad es muy breve. Es un hecho que la reunión será en Panamá. Estamos en la fase de ver la infraestructura donde pueda tener sede la reunión. De hecho, hay algunos avances en presupuestos, pero todos los detalles serán afinados a partir de la reunión que próximamente hará a Panamá Julio Muñoz, programada para tan pronto pasen las elecciones el 4 de mayo. Eso es por ahora. Estaremos mucho mejor preparados y con todos los detalles listos para la Asamblea en Santiago, Presidenta. Gracias. Thank you very much, Fernando. As you all know, we are looking forward very much to our meeting the next fall in Chile, and I think perhaps the Chilean representatives would like to reinforce the delights of their city. Thank you. Go ahead, please. Presidenta, muchas gracias. Bueno, espero que todos ustedes estén muy cansados de tanta información que le hemos dado. Si no es así, estamos disponibles todo el día para cansarnos con ella. Les queremos entregar una invitación de parte del Grupo Copesa y de la empresa El Mercurio a que vayan a Santiago. Creemos que es una gran oportunidad y queremos congregar las mejores experiencias para que todos veamos cómo desarrollarnos mejor en la industria de los medios. Esa es la primera idea. Grandes experiencias para desarrollar nuestros medios. Lo segundo, grandes expositores para que hablemos sobre libertad de expresión en un momento difícil. Y por último, queremos darle un acento especial a los diarios del interior de nuestros países. Vamos a darle un énfasis especial y queremos tener una oportunidad para que ellos tengan también un espacio de discusión y de trabajo en conjunto. Es una gran oportunidad para trabajar, pero también es una oportunidad para que nos conozcamos. La invitación es a que vayan a Chile, los queremos conocer a todos mejor, queremos que conozcan el país. Hay también
y nos han pedido muchos antecedentes, se los vamos a dar también a través de la futura información. Hay panoramas turísticos previos y posteriores. Ustedes pueden escoger, pueden ir a bailar Sausau a Isla de Pascua. Presidenta está especialmente invitada a ir a Isla de Pascua a bailar Sausau. ¿Okay? Están invitados a ir al norte si quieren ir a los observatorios astronómicos, es maravilloso. O pueden ir a tomarse un vaso de pisco al sur con los hielos milenarios en los glaciares. La invitación está hecha y los recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias. That can't be easily explained. It's a place where you feel different, where my dream is to fly high above it. Exuberant forests. The smell of life itself. The desert's energy that uplifts you. And the wind that always makes you feel alive. And the sun that reminds you. You're in the place where everything begins. Hearty food from rustic places. It's a difficult place to define. That can't be easily explained. It's a place where you feel different, where my dream is to fly high above it. Exuberant forests. The smell of life itself. The desert's energy that uplifts you. And the wind that always makes you feel alive. And the sun that reminds you. You're in the place where everything begins. Hearty food from rustic places. The character of its cities. And what sets them apart. Place with a unique expression, where people express their opinion and ideals, and art is part of this expression. Chile is a place where people develop projects that lead much more than the market, that lead with the idea of doing what you love. People with dreams of new directions, a new awareness. A pioneering search. But like I said, Chile isn't an easy place to define. It's hard to explain with words. Maybe because they're just not enough. Chile has to be seen, felt, heard. Thank you very much for that fine video and your good words. I'm sure we will have a wonderful time next fall in your city, so thank you. Thank you again. Is there any more business to come before this meeting, regardless of what kind of meeting it is? All right, well then, I will declare this session closed of the mid-year meeting, and we will have our closing luncheon at 12:30 in the beautiful place. So I thank you all very much for all of your participation, and I think we've had quite an extraordinary time here. The words of appreciation that Pablo just read are certainly more than I could say, but I want to thank each and one of you very much and wish the best to the Venezuelans as they depart from this session of the IAPA mid-year meeting. Thank you so much.